Anolti nokniwa, namechtlajpaloika nochi noyolo, paintonal sintli, ome yehyekatl. Hola hermanitos, ¿qué tal? Los saludo con mucho amor y mucho respeto en este día 2, 2 bien. El día de hoy nos toca hablar precisamente de este tonali, de este día 2 viento, ome yehyekatl. Tal como nos lo muestra, este es el segundo tonali. El tonali anterior, el día anterior fue Sesipactli, el día de hoy es Ome, Ome Sipactli. Viene de la palabra omit, hueso, en la estructura ósea, Ome, omit. Nos habla también precisamente como la imagen que tenemos aquí, ¿no? Esta es nuestra casa, es nuestra estructura. La parte coloreada de color rojo nos habla de la energía que emana en nuestro cuerpo, que es el tona, que es la fuerza que nosotros tenemos. Es el líquido vital que tenemos nosotros, que es la sangre, ¿no? Que gracias a esta sangre, gracias a este corazón, este colibrí que tenemos cada uno de nosotros que está palpitando, vivimos también, pero también gracias al aire que respiramos. El día de hoy nos invita a que este templo que tenemos nosotros, ¿verdad? Invitemos a este quetzal, a este ave hermoso, que le ofrendemos nosotros este, este molcajetito que nos lo muestra aquí, de centeotl, de ese sustento. Estos son una vasijita, un pequeño molcajete de tamales. Pero tamales que también estamos ofreciéndole con flores. A ese que exhala, ese nuestro espíritu. Nuestro cuerpo vamos a alimentarlo de una forma espiritual, de una forma energética, ¿verdad? Nos invita a que no solo tengamos este cuerpo físico, sino este cuerpo espiritual, con el viento. Agradeciéndole también al viento porque desde que nacemos, desde que venimos a este plano existencial, es el primero que se impregna en nuestro cuerpo. Inclusive la partera o la enfermera, a propósito, da nuestra nalgada para que lloremos y al momento de llorar se impregne esta energía, esta fuerza del viento, del aire en nuestro cuerpo. Y hasta que morimos, expulsamos nuestro último aliento. Y toda nuestra vida vivimos con Yehyeka. Es por eso la gran importancia y la correlación con esta imagen de Yehyeka, del viento. Que la parte espiritual también lo tengamos muy presente como parte fundamental. El día de hoy nos invita a vivir nosotros como el viento, como el aire, como ese aire tan necesario que nosotros debemos de trabajarlo, debemos de energetizarlo, ¿verdad? Cada una de estas energías como el aire son indispensables para nuestra vida. Aún aunque estemos en ese viaje a Mictlán, en la noche que estamos durmiendo, estamos respirando. Por eso hay la importancia de que nosotros le demos a una ofrenda esta parte espiritual en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también sea una ofrenda para la parte espiritual, para que vivamos en armonía, en dualidad como el aire. El aire nos invita a recordarnos cuán importantes somos nosotros para todos los que nos rodean, para todos aquellos que confían en nosotros y puedan también vivir en esa armonía tan hermosa. El día de hoy también nos invita Yeyekat a reflexionar, a repensar con este Miquisli en el centro. Si nosotros realmente queremos un cambio en nuestra persona, en nuestro espíritu, en nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresar.
nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir al mundo, debemos, nos dice, dejar morir a este cuerpo, a esta mente, para poder renacer nuevamente en esta estructura, en este pensamiento. Por eso es que tenemos los 4 rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Son los 4 rumbos. También nos muestran estas 2 serpientes, tal como en el Tonalmachillo o el mal llamado calendario azteca, que le llaman algunos. No es calendario, ¿no? Es una gran biblioteca. Tenemos a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Esas 2 energías en forma dual. Nosotros estamos en forma dual, por lo cual nosotros nos dice en esta imagen, en esta energía del coralillo, que debemos de trabajar a la parte espiritual, pero también a la parte física, como este rumbo del color blanco, el rumbo del Mictlampa, el rumbo de los muertos, que podemos caminar y viajar a este rumbo, claro que sí. Y también en la parte física, la de fluir como el agua energéticamente, como nos lo muestra aquí, miren el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, donde está precisamente Huitzilopochtli, Tlaloc y Chalchihuitlico. Nos enseña esa fuerza de voluntad. Por lo tanto, el día de hoy, Ome Yehyekas nos invita a trabajar con estos 4 rumbos, a que podamos obtener esa sabiduría, ese conocimiento, esa energía, y podamos enfocarlo a este templo sagrado que cada uno de nosotros tiene, con la finalidad de que podamos caminar en este sendero tan hermoso que es la de vivir en armonía. Y justamente, Ome, el día 2, todo está en forma dual, hermanito, luz y oscuridad, frío, calor, arriba, abajo, hombre, mujer. No hay otro género más que hombre y mujer. No hay gris, solamente es negro y blanco. Entonces, a todo esto nosotros podemos trabajarlo, podemos vivenciarlo, ¿verdad? En este día de Omeyeje y agradecerle al aire por estar vivo. Sin el aire podemos hacer ayuno de alimento, de agua, de sueño, pero de aire, deja de respirar 5 minutos. Va a ser difícil. Por lo tanto, nos invita a cada uno de nosotros a que seamos como el aire, ¿verdad? El aire no lo vemos, no lo podemos tocar, es intangible, pero lo podemos sentir. Así como ese aire, así debemos de ser nosotros, nos dice el aire, el viento. Ser ese aire fresco que refresca a la persona. Dar vida a los demás. Recuerden que nosotros podemos dar vida y podemos dar muerte con nuestra palabra, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser. El día de hoy, Yehyekat, como nos lo muestra aquí en esta imagen, tiene una lesna de hueso en su oreja, atravesado, donde nos dice, debemos de disciplinar nuestro oído, lo que nos trae el aire. No todo lo que nos trae el aire y el viento nos empodera. No todo lo que trae el aire nos encamina hacia nuestro objetivo, ¿verdad? Él es Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, que todos anhelamos llegar a ser Quetzalcóatl. ¿Cómo? Con el trabajo que nosotros decidamos realizar, con el trabajo que nosotros intentamos actuar. ¿Cómo trabajaría un Quetzalcóatl como ese Topiltzin, el que sirve con amor, honor y respeto? Que ha encontrado ese punto específico de ser como el aire intangible, que no necesita ese reconocimiento para si es que usted es esto, usted es el otro, ¿no?
sabe realmente a lo que vino en este mundo, a este plano existencial, a servir a los demás. No servirse de los demás, a servir a los demás, a vivir en esa armonía, a que disfrute cada momento, a que nosotros seamos dispensables en algún espacio, en nuestro trabajo, en la vida familiar, en la vida profesional, en nuestro calpuli, pero sin andar alardeando. Que, mira, gracias a mí, este calpuli, esta familia, esta organización funciona. No, ser como Quetzalcóatl, como el aire tranquilo, también llamado el Yehyeca Quetzalcóatl o Yehyeca Yowali, el aire de la noche. Vital, pero no lo ves. Nos lo muestra aquí precisamente Quetzalcóatl, como ven ustedes aquí, la serpiente. Es la serpiente hermosa. Pero para convertirte en la serpiente hermosa, aquí nos muestra una flechita. Ajá. Esta flechita, hecho de carrizo con plumas de águila, nos invita a eso. Que para que haya ese cambio en esta serpiente que es nuestro cuerpo, necesitamos nosotros trabajar con esta fuerza de voluntad, de cambiar. La disciplina cuesta, la disciplina duele, duele realmente trabajar, pero, pero no es imposible. Se dice que la serpiente llega a una edad, a los 52 años, dentro de la leyenda que en los pueblos tenemos, esta serpiente en vez de escamas ya no tiene escamas, tiene plumas. Se llena de plumas doradas, de plumas de colores, su cuerpo. Le salen unos bracitos, unas patitas como si fuera lagartija, como si fuera el dragón que conocemos del oriente. Nos dice eso, pues, como el tocado que está aquí, con sus plumas de colores y dorados, y que esas plumas son las medicinas. Realmente, nosotros como personas nos podemos llegar a convertir en ese Quetzalcóatl, en ese serpiente hermoso. ¿Cómo? Teniendo estas vivencias, experimentando y aprendiendo siempre de forma sabia. Por eso es que nosotros a los 52 años se nos hace una ceremonia, se nos considera huehue. ¿Huehue qué quiere decir? Tal vez anciano, pero tiene otra connotación, sabio. No todo aquel que llega a los 52 años es sabio. Anciano sí, pero sabio no. Para ser sabio es necesario encontrar tu misión. ¿Cómo puedes servir a los demás para vivir en armonía? Al servir a los demás, al estar al servicio de los demás, todo lo demás llega por congruencia. ¿Sí? Tu sustento llega, tú sirves, tú apoya, tú brinda esa energía tan hermosa, la de ayudar a todos los demás. Y por sí solo llega. ¿Sí? Entonces, así como la serpiente se está alimentando de la paciencia, de Ocelo, recuerden que el análisis, el ser paciente, la paciencia nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. Pero para ello debemos de disciplinarlos, como nos lo muestra aquí, que la sangre es una flor que ofrendamos nosotros. Y la sangre también representa la fuerza de voluntad que le impregnemos para llegar a convertirnos en esta serpiente hermosa, en este Quetzalcóatl en la lengua náhuatl, es serpiente hermosa, ¿sí? No la serpiente emplumada, no la serpiente hermosa. Realmente es el aprendizaje de estos dos mundos de forma dual, de lo, precisamente de lo terrenal y de lo espiritual, de lo intangible. Y termino esta energía diciéndoles con esta frase, vive como el aire, vuela como el aire en el cielo, invisible, para que nadie te envidie, para que no te sientas
superior a los demás. Sé indispensable sin alardear mucho de tu presencia. Tlazohcamati, Timoitasque Oxetonal. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos con la otra energía. Tlazohcamati Nocniva.